Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy, pero muy bien. Y continuamos nuestra aventura en Star Sun, como se recordarán la otra vez, pudimos abrir la segunda puerta en las pirámides, ya vamos día 22 y encontramos este mega traje, el atuendo del sembrador que nos da 20 de defensa, más 100 de protección contra el sol y más 100 de protección contra el frío. Este, en teoría ya no hay más historia, acabamos el primer capítulo. Como recuerdan, el juego está en acceso anticipado, así que irán poniendo más contenido y más historia a través del tiempo. Eso vamos a tener que esperar. Espero que sea pronto y que no tarden 3000 años como el puñetero Valheim para poner un par de módulos de construcción. Bueno, al margen del juego de Valheim. Antes de arrancar, en el último video dejé una pequeña frase que el primero que dejó el comentario fue Nidatech. Un saludito, compañero, desde aquí. Un abrazo grande. Recuerden que en el video voy a dejar otra frase. Puede ser una frase, puede ser un icono o algo. Y el primero que lo vea y lo comente en el siguiente video le mandaré un saludo. Bueno, a ver, me dejaron en la parte de comentarios, que seguramente es muy cierto, en la parte norte, donde está la puerta esa misteriosa que no podíamos abrir, que yo creo que puede servir este artefacto, no lo sé, quizás nos llevemos un chasco y esa puerta solamente va a estar para futuras actualizaciones, pero vamos a ir a probar a ese sitio. De igual manera tengo que ir por ahí. En el templo donde estaba el mapa, que muchos de ustedes me dijeron que estaba el mapa del juego, en una de las vasijas me dijeron que estaba el plano de la puñetera katana, que es lo último que nos falta desbloquear. Esta, que estaba ahí el plano y que no me percaté, porque yo voy siempre todo a lo YOLO corriendo y nunca veo nada. Así que vamos a ir a las ruinas esas. Vamos a tratar de encontrar el pergamino, vamos a crear la katana, vamos a probar a ver si se puede abrir esa puerta. Y voy a explorar un poquito más el norte, a ver si hay algunas otras ruinas o algo que no tengo ni idea. Así que me creo un par de comidas más, que esto me va a dar bastante salud. Tenemos un par de flechas, me llevo el brote de hoja, que esto es combustible para el traje. Tenemos cantimplora, tenemos ungüento contra protección solar por las dudas, un par de cocos para comer y para beber. Y los dátiles más que todo es para el amigo Kami. Así que nada, no tenés hambre, Noko, ¿no? Por las dudas, que siempre me abandonas apenas tenés hambre. Ok, vamos a ponernos en marcha y vamos directamente a la parte de las ruinas. Muy bien, gente, a ver, estoy llegando día 23 de supervivencia, perfecto. Estamos llegando aquí a las ruinas donde desbloqueamos el tier 2 y 3 de construcción. Y era aquí cerca donde estaba el templo donde supuestamente... a ver, supuestamente no, seguramente, porque ustedes saben todo. Ustedes se saben todo, mis cracks. ¿Dónde vamos a encontrar el plano para la katana? Y de paso vamos a probar, y espero que sí, que funcione este artefacto para abrir esa puerta, porque me da mucho misterio la puerta gigantesa. A ver, ¿será la puerta que según lo que decía la historia atravesaban y se iban de este mundo, podría decirse? Es que realmente no sé si estamos en la Tierra, porque a la noche aparecen como dos lunas, o un planeta y una luna en el cielo. Y es un poco extraño, como si nos hubiera teletransportado a otro sitio. Además los gusanos alienígenas, esto no concuerda, ¿no?, con la Tierra. Pero bueno. Ok, aquí está el templo y por este lado está el portón gigante. Y tenemos un poco más de camino. Aquí voy a tratar de explorarlo el día de hoy. A ver si encontramos algo más. Para desbloquear no creo que desbloqueemos nada más, en teoría. Pero por lo menos para ver si hay algo más.
aquella puerta. Aquella puerta me da un misterio, no sé a dónde nos va a llevar. O quizás ni siquiera está habilitado, espero que sí. Quizás solamente está ahí colocada para, como les dije, futuras actualizaciones. Oh, y tenemos un lugar para guardar partidas. ¡Nice! Qué mejor, papu. Y de paso, aquí el lugar este está lleno de plantas de canapa. De la María Juana. Ok. Como ya tenemos el traje, no creo que vaya a sufrir daños de caída y nada. Aquí está el mapa. Ok. ¿Y esto? Es un pergamino. Estaba casi... Espada. ¡Por fin! ¿Y dónde estás? Aquí está, espada. ¿Dónde pelliza y 3 lingotes? ¿Nada más? ¿En serio? Bueno, por fin no me quejo. Vamos a obtener un montón de brotes aquí. Especialmente para poder hacer funcionar el traje. Porque consume, no consume tanto, pero consume bastante con los saltos, el planeo y eso. Combustible, energía, lo que sea. Así que voy a pelar el sitio este, me voy a llevar todo. Y luego nos cruzamos al frente. A ver si se puede abrir esa puerta. Espero que sí. Porque me da demasiada curiosidad, la verdad. A mí y a todos ustedes, me imagino. El juego está muy bien, pero me ha atrapado un poco la historia. Es una pena que no está terminado. Pero bueno, así es el mundo de hoy. Salen los juegos a medias guapos, como este. Salen muy chulos algunos. Pero... Ah, mira el escorpión ahí. Escondido el cabrón. Pero inacabados. Y hay algunos que los dejan sin terminar. Espero que no sea el caso este. Porque me gustaría saber más de la historia o qué pueda pasar. O qué contenidos puedan agregar en el futuro, no lo sé. Especulaciones, pensamientos, ideas. Estaría guapísimo que agregaran otro animal de montura. Aunque yo estoy súper contento con mi Cami. Cami, no escuchaste que quiere otra montura, ¿eh? No te vayas, cabrón. Este te abandona en el primer cambio. Se ofende y te deja. Bueno. Por lo que vinimos lo encontramos. Es más, estoy casi seguro que el otro día vi ese, pero no me pareció un pergamino, creo que me pareció una tabla y por eso no los recogí. Váyase gatas. A ver, también es que grabó súper tarde. Llego como a las 7 de la tarde del trabajo. Entro bien temprano por la mañana y llego como a las 7 de la tarde. En que estoy aquí, que ayudo en mi casa, que estoy con mi nena, que esto, que el otro, que como, que me baño. Termino de grabar y editar como a la 1 o 2 de la mañana. Vengo descansando muy poco. Es que si no, no me da el tiempo para poder subir un video diario. Y estoy diciendo un video diario. Porque si pudiera subir 2, subiría 2. Ok. Mira, a ver, ¿cuánto tenemos ya? Yo creo que tenemos más que suficiente. Podría llevarme muchas más, pero no creo que me haga falta tanto combustible. Vamos a llevarnos estas últimas 2. ¿Se puede talar? Sí. Estas últimas 2 plantas. Ya el cáñamo tampoco me sirve. Porque ya tenemos todas las armaduras, todas de tela. Tenemos la armadura de los gusanos. Tenemos el bolso para el dromedario, así que de momento no me sirve nada. Está guapísimo los saltos que doy. Y encima el planeo. Ok, ¿tenés lugar, Cami, para dejarte algo aquí? Tiene muy poco lugar. Hoy tengo esta armadura, no me di cuenta de dejarla. Shit. Voy a beber algo. Y vamos a comer algo. Perfecto. Le puedo dejar solo un stack de algo. Y nada más. Guardo partida. Y vamos directamente
a la puerta misteriosa esta. A ver si tenemos suerte y se desbloquea. O quizás, como le estaba diciendo, quizás no se desbloquea porque es para futuro contenido. O quizás, cuando le tiramos la flecha al gusano gigante, cambia algo aquí o cambia algo en el desierto, no tengo ni idea. En la pirámide acuérdense que hay un camino que está como bloqueado por piedras. Quizás se desbloquea eso cuando le pegamos un flechazo al corazón. Lo que pasa es que no encuentro la forma de poder salir de ese pozo una vez que ingreso. A ver, ¿hay algo aquí? ¡Ah! No hay nada. No hay nada, maldición. No hay nada. No, no podemos interactuar con nada. De momento en esta puerta nada, gente. Qué pena. Qué pena. Me hubiera encantado ver, aunque sea algo más. Pero no, en definitiva, como el otro día, cuando activamos el último artefacto que tenemos en nuestro poder ahora, salía un texto que decía felicitaciones, como que acabamos el primer capítulo y que luego, cuando termine, cuando salga el juego de acceso anticipado, va a tener un final más adecuado, una cosa así. Así que, bueno. Bueno, a ver, obtuvimos la espada. Lástima la puerta esa. Voy a explorar un poco más por aquí a ver si encuentro algo. Ok, gente, estoy... Creo que este lugar es donde estuvieron viviendo al último. Los últimos supervivientes. Que estaban entre las montañas que decía. No veo ningún sitio como para subir. Pero estoy casi seguro que es este lugar. Porque es totalmente distinto a todas las otras estructuras. Estoy pegando un pateo que no se dan una idea. ¿Habrá algo? ¿Por aquí? A ver, Cami, te dejamos un segundo. ¿Tenés hambre, loco? Ahí. Come, compañero. No, son ruinas sin más. De Pedrolos. Recién sonó el terremoto, así que van a venir un par de gusanetas a tocarme los huevos, como siempre. Ok, ok. Gusano, gusano, gusano. ¡Cami! Ayúdame. Vámonos, campeón. Vámonos. Pero, ¿subiste? Vámonos. A ver si hay algo por aquí. Sí, sí, es que ya se escuchan los gusanos que vienen detrás mío. Lo siento, respirarme en la nuca. Ok. Por lo que pinta no hay nada. A ver aquí. No, nada, ¿no? Tampoco. Pareciera, pero no. Como si fuera un cañón gigante. Está guapo, me gusta. Pero no. No hay ninguna estructura, no hay nada en particular que diga, bueno, a ver qué podemos encontrar. Allá hay unos buitres. Hay unos pájaros. En el único lugar donde veo esos pajarracos es en el pozo de azufre. ¿Habrá algo en particular en este sitio? De momento vamos bien. Lo que sí... Subí, Cami, subí. No me dejes abandonado aquí abajo. Que me comen los gusanetes. No sube, no sube. Subí. Subí. Eso. Ok. Están los pajarracos, pero no veo nada. Un oasis. No, oasis ni mierdas. Un cañones. Y nada más. Yo digo, bueno, quizás encuentro agua aquí. Un par de árboles secos. Encontramos algo de animales, pero no... ¿Nada de agua? ¿O sí? Sí, hay agua. ¡Oh, chapuzón! Eso. ¿What?
¿Acá hay un camino que sigue o soy yo? Wow, 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 wow. ¿Y esto? No sé si es un error, gente, o qué. ¿Una cueva? ¿Una cueva? A ver. Antorcha que no se ve nada. Una pequeña cueva. Aquí hay algo de azufre. Hierro. A ver si puedo subir por algún sitio. No, no creo que pueda subir hasta el máximo. Hasta arriba de todo. Pues sí, pudimos. ¿Hay algo? No, una cueva pelada sin más. Al agua, pato. Wow, logro desbloqueado. Dive Bone. Ok. ¿Y eso? Ahí había algo. ¿Qué es eso? Primero lo primero. ¿Come algo? No porque tenga hambre, sino porque... Primero BP, mejor dicho. Me cargo esto. Y voy a comer algo para curarme. ¿Esto? Deben ser los desarrolladores. Logro desbloqueado. Sí. Mira vos. Pero no hay más nada, ¿no? Ok, aquí en el futuro agregarán algo. Qué pena, gente, que se acabe el juego. Se acaba de momento. Cuando agreguen... Dice 2021, pero no creo que en este año agreguen mucho más. Unas pequeñas cositas, todavía queda un mes y algo, pero no creo que vaya tan rápido el desarrollo. Y... es la única salida, ¿no? Sí. No hay bifurcaciones, no. Ok, vamos a regresar por donde ingresamos. Y voy a explorar un pelín más esta parte del norte, en el desierto, a ver si hay algo más, algún secretito más o algo que podamos ver. Quizás me olvido algún que otro oasis en el mapa, pero son oasis. No tiene nada misterioso. Nada misterioso ni raro como esto. A ver. Ah, esta parte sí. Pero igual me queda aquí un segundo así recupero oxígeno. Uy. Ok. Está guapo. Estos así secretitos así me gustan, me agradan. Escondidos en una cueva bajo el agua. Y porque me percaté de que estaba abierto ahí, porque si no, pasaba de largo como si fuera un oasis más y punto. Eso sí, me llevo esto. Cami, Cami. Te hago el cambiazo acá, así recargamos agua. Uy, los gusanos, cierto. Y ahora me van a atacar los huevos de noche. ¿Subiste? Subiste acá, Cami, loco. Vámonos de aquí. Ok, en esta parte no hay más nada. Ahí viene un gusanete. Lo siento, hombre. Lo siento, no me vas a joder. Tengo a mi dromedario que va tan rápido como el viento. Ok, vamos a explorar un poco más esta parte norte del desierto y a ver si encuentro alguna ruina o algo más particular. Si no, nos vemos directamente en base. Ok, gente, estoy llegando a unas ruinas distintas. Parecida a las que estaban en la montaña, las primeras ruinas que encontramos. Muy similares, pero no... Esto es una parte mucho más llana. A ver, Cami. Espero que no tengas hambre. Pero no me jodas. Seguramente van a venir gusanetes ahora en cualquier momento.
Lo que pasa es que no tengo palmeras ni nada por aquí. Esto parece que sube. No sé si llega hasta ese punto y nada más. No sube más. Hmm. Vamos a explorar un poquito. A ver si hay algo aquí guardado. Y si encontramos algo, seguramente va a ser más de lo mismo de los materiales de siempre. Le da una agilidad al traje este. Súper, súper cómodo. ¿Hay cofre? No. Listo. Ni siquiera tengo que ingresar. Mucho más rápido. Esto no tiene nada. A ver, por aquí. Un cofre. Cuerda. Me llevo la flecha. Recargo el traje. Y como uno de estos. Me llevo la cuerda por si tenemos suerte y encontramos alguna hoja de palmera. Que medio difícil en una... en un cofre. Pero quién sabe. Así me puedo... Estoy escuchando los gusanetes, ¿eh? Puedo llegar... ¡Fua! ¡Qué pedazo de salto! A ver, ¿hay algo aquí? Nada. Ah, ya estoy viendo. ¿Es uno? ¿Cuántos son? No tengo ni idea cuántos son. Me encantaría tener ahora la katana y así la podemos probar, pero no. ¿Viene uno solo? Ah, vienen dos. Bueno, pero son dos. Guarda, muchacho. Podemos pegar los saltos y alejarnos un poco. Lo que sí, no, el traje no me afina la puntería ni ahí. Lo manco se queda. Bueno, pero son dos. Vaya piruetas que hacen las flechas a veces cuando le fallas. Dale, cabrón, no me jodas. Por lo menos. Mierda. Así, más lejos. Así me da un toque para respirar. Uah, con lo justo. Me encantaría poder tener algo para poder crear un refugio. Me lo tendría que haber hecho antes de salir. No me percaté de ello. Es que no me imaginé que iba a explorar tanto aquí en el norte. La parte norte del mapa me refiero, ¿no? Porque de norte no tiene nada esto. Calor bárbaro. A ver. Creo que esta... ya la exploré. Ahora ya me perdí. ¿Cuál exploré y cuál no? Por cierto, la katana me pedía hierro y qué más. Ah, y piel. Ok, pelliza, cierto. Otro cofre. Más cuerda. Esto sí lo agarro. Porque esto me sirve. Esto de momento lo dejo. No tengo lugar, así que... Y el camión yo creo que ya estaba petado también. Me quedaría explorar la casa esa que está ahí en la parte más alta. Y esta es de aquí, ¿no? Bueno, esto no tiene nada. O tampoco. Cofre, no. Pasando. A ver si en este sitio hay algo. Tampoco. Me pregunto si... No sé si estará incorporado ahora en el juego. Lo que decía el último artefacto. De que todos iban a un... como una pequeña casita. Y se los llevaban a otros mundos. Esto lo cambio. El cambiazo de agua aquí. Necesito beber agua. Urgente. Agua por aquí cerca no hay. Tenemos la cantimplora. En Kami tenemos otra.
Tendría que ir ahí en la parte superior. Pero vamos con Cami. Por las dudas. No tenés hambre, ¿no, muchacho? No. El muchacho. Vemos algo. Hace frío. A ver, tengo un traje que me cubre un huevo del frío, no me jodas. ¿Con qué me quedé trabado? ¿Con la piedra? Cami, ¿estás gordo? ¿No pasás? Ok. Esto es piedra sin más. Yo creo que es piedra o son ruinas. Son piedras, ¿no? Sí. No hay nada aquí. Ok. ¿Qué me está haciendo daño el frío? No me jodas. A ver, estaría guapo poder dormir. Que haga de día porque ya no se ve un culo. La verdad, y menos mal que tengo la antorcha. No sé cuánto tiempo más va a durar. Ok. Oh. Ah, parte del mapa, ok. Ah, no sé si este es el primer... El primer templo, perdón. El segundo templo que encontramos. Creo que sí. No, es otro. Que no hemos visitado. Porque este es el que encontramos. Y luego en diagonal fuimos a la pirámide. Este es otro. Y me llama también la atención el oasis este que es muy, muy grande. Y aquí en la parte norte no hay mucho más. De momento, ¿puedo encender esto? No. El cofre saqueado. Listo. No hay nada. Saliendo, papu. A ver si hay camino y sube más esto o termina aquí. Termina aquí. Sí, 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 termina aquí. Bueno. A descender y a seguir camino a ver si encontramos otro sitio así como este. Ok, gente, por fin llegamos a casa. A ver, bajamos. ¿Tenés hambre, loco? ¿Tenés hambre? Cabalgar, no tenés hambre, ¿no? Voy a beber algo. Estaba pensando, vamos a crear ahora obviamente la espada. Cami, ¿dónde estás? Vamos a crear la espada y voy a probar e ir al inicio, donde estábamos, donde comenzó el juego, al inicio, a ver si teniendo el artefacto este, colocándolo en algún lado, que no sé, lo dudo, pero yo divagando, pensando mientras estaba viniendo, a base, digo, quizás hay algún lugar aquí para colocar ese artefacto y no teletransporta y muestra el final del juego momentáneo, no lo sé. Yo especulando por lo que decía la historia, que venía toda la gente a una especie de casita como la en que empezamos nosotros y estaban entrando todos para teletransportarse a otro mundo. Quizás, quizás haya algo ahí que no nos hemos percatado de principio o quizás no. Y solamente una fumada. Pero qué sé yo. Vamos a probarlo. Primero lo primero. Quiero... ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Quiero salir de este fucking lugar. Consumir. Tenemos tallo, tenemos cuerda. ¿Qué me pedía la espada? Me pedía hierro. ¿Y qué más? Ah, y pelliza. Ok, vamos a dejar... ¿Qué voy a dejar? Dejo esto. Dejo esto. Aquí tenemos algo de esto. Y esto. Dejo aquí. Los tallos y esto lo dejo afuera. No necesito tantas plantas, así que dejo esta. 4, 30, 1... No, 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 no. Sí. ¿Por qué no? Así. Esto lo vamos a guardar. Vamos a crear. Vamos a crearnos la espada, papu.
Por fin. Era hora, ¿no? Esto se está creando. Vamos a ir, mientras tanto, a guardar el tallo y la cuerda, que no me hace falta de momento. Y esto lo vuelvo a su lugar. Ah, amigo, qué lugar ni mierdas. No hay lugar. 40. Creo la espada. ¿Tengo sitio aquí? ¿Algún cofre? Petao. Petao. Un solo lugar. Dejo el lingote. Y podría hacer stack aquí. Y dejo la piel. Ok. Y nos colocamos la espada. Ok, está guapo. Está guapo. No sé si va a hacer mucho daño o qué. Pero está guapa. Recargamos el torso. Primero e importantísimo que me olvidé de hacer, aparte de beber para no morirme, es guardar. Si me pasa algo voy a tener que hacer todo este camino de nuevo. Así que no, ya está. Cami, no tenés hambre, ¿no? Nos aseguramos que no tenga hambre. Y vamos al inicio. Tengo el artefacto encima, ¿no? Sí. Vamos al inicio a ver por la casualidad de si podemos colocar este artefacto en algún lugar de eso. Y nos muestra algo más. No lo sé. Vamos a ver. Ok, gente, a ver. Estamos llegando. A ver si hay algo raro aquí que podamos activar con este artefacto. Tengo la esperanza, nada más. Me huelo que no, pero por las dudas nunca se sabe. Ok, salimos. El artefacto me lo dejo equipado por si acaso. Nada, ¿no? No puedo subir tampoco. Y esta piedra, nada. No, no hay sitio para colocar este artefacto, ni activar nada. Por lo menos no de momento. Vaya putada. No. No, 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 no. Cero patatero. Mala suerte, gente. Yo esperaba encontrar algo más de la historia, pero no. Aparentemente ya descubrimos todo lo que hay. De momento el dromedario tiene hambre. Vení acá. Vení acá, Cami. O me lo caso. De momento encontramos todo lo que hay en el juego. Desbloqueamos todo. Ya tenemos armas, armaduras. Ya creamos todo. Básicamente todo. Menos el polvo este, que es para las llamas, pero para que cambie de color solamente. No dice otra cosa. Que no sé si valdrá de algo. Y me faltaría ver si tengo la chance de... Cuando descendemos en el pozo donde está el corazón, encontrar alguna manera de salir. Es lo único que me queda hacer. Podría estirar el juego y ponerme a hacer algo de construcción, pero tampoco tengo tantos materiales como para hacerme una casa bien completa, porque me faltaría demasiada arcilla. Así que no quiero estirarlo mucho más. Vamos a ir al pozo. Sí voy a llevar materiales, porque la vez pasada llevé materiales para hacer una escalera simple. Y quizás podamos colocar algo más. No sé, quizás podamos colocar una rampa de arcilla o... No sé, alguna otra cosa que me sea de utilidad y quizás eso sí me deje colocar. Y podamos salir del pozo y ver si pasa algo distinto una vez que le damos el flechazo al gusano gigante. Así que nada, me voy a poner en marcha. Voy a ir a este oasis, así bebo algo. Voy hasta base, recojo algo de material y me voy directamente a el pozo. Bueno, gente, a ver, estamos aquí. Una última vez. ¿Le puedo dar un espadazo? No. Ni eso tampoco, ni siquiera eso. Solamente me deja darle flechazo.
Pues ni modo, ahí te ves, muchacho. Ok. A ver, traje bastantes ladrillos, traje cuerda, traje troncos. A ver si tengo la chance de que me deje construir algo aquí. Un tipo de escalera. No, no, es que no te deja construir en el pozo. Literal. Literal no te deja construir en el pozo. Para nada. Ni esto ni cimientos tampoco, ¿no? En ningún lugar. Ok. Voy a tratar de hacer parkour por mi cuenta. A ver si tengo alguna chance. Obviamente no le voy a dejar todo el tiempo que voy a estar aquí. Pero si llego a... Obviamente si logro salir lo voy a mostrar. Si no... vamos a quedar por aquí nomás. Porque no hay mucho más en el juego. De momento. Podría... Wow, wow, que me caigo. Shit. Podría perder un poco más de tiempo y de su tiempo en tema de construcción, pero no... Como que se me hace demasiado relleno y no me agrada eso tampoco. Así que nada, me voy a poner en marcha y a ver si puedo lograr de alguna manera subir. ¡Oh! ¡Salí! No lo puedo creer, salí. Ven, Cami. Sé que tenés hambre, muchacho. ¿Te alimentamos? Alimentado, perfecto. Es que vienen 3 gusanetes. Pero ¿saben qué? Me la pela. Adiós. Por fin pude salir del puñetero hueco. Y no ha pasado nada. Encontré una forma un poco rara, un poco bug, para poder salir, pero no... No ha pasado nada. Una vez que le damos al gusanete, no... No sale ni nada. Pasa la misma animación que siempre, exactamente igual. Pero, ahora que estamos, voy a sacarme la duda una vez más. Primero, en la pirámide, que tenemos el camino este bloqueado. Y segundo, nuevamente en el comienzo, en el comienzo, en la casita esa. A ver si algo ha cambiado. Porque si no, ya llegamos al final del juego. Así que nada, me voy a poner en marcha. Vamos directamente a la pirámide. A ver, gente, quiero chusmear aquí. A ver si cambió algo el hueco este. Pues no, te jodes. Ok, a ver si cambió algo en el inicio del juego. Ok, estoy aquí y nada, gente. Nada de nada, no ha cambiado nada. Anduve por el desierto, digo, bueno, quizás ahora salga el gusano gigante a atacarme o algo, pero... Vaya putada. Estamos aquí. Voy a tratar de... Ah, me están siguiendo gusanetes. Voy a tratar de explorar un poco, a ver si encuentro algo. Pero la verdad me parece que no vamos a encontrar mucho más. Pero por las dudas, me voy a poner en camino. Voy a tratar de explorar un poco por aquí, a ver si hay algo más. Y si no, bueno, vamos a tener que dejar el video por acá. Y de momento va a terminar la temporada de Star Sun, lamentablemente, porque no hay mucho más contenido. Sí puedo hacer un poco de construcción, como había dicho en una parte del video, pero me parece como que es un video relleno, como que no aporta nada realmente.
Pero bueno, a ver, un pequeño vistazo por aquí, por la parte del desierto. Si no, ya lo terminamos. Ok, gente. Llegando. ¿Tenés hambre, loco? ¿No tenés hambre? ¿Estás comiendo arena? Primero lo primero voy a guardar partida por las dudas. Y gente, no tengo mucho más de Starzan. A menos que ustedes sepan algo que yo no sepa o no encuentre. Porque miren que he estado dando un buen paseo por el desierto. Y no he encontrado nada relevante. Uno que otro oasis que no tengo marcado en el mapa, pero nada más. A menos que ustedes sepan algo y me lo dejen en la parte de comentarios. De momento voy a finalizar la serie, la temporada, hasta que agregue nuevo contenido. Así que nada, gracias a todos por llegar hasta aquí, los que están desde el comienzo, los que han pasado por curiosidad. A todos. Chicos, espero que les haya gustado, déjenle un buen y potente like si fue así, un dislike si no, en la parte de comentarios lo que quieran y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.